Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo les va? Tenemos en esta mañana la posibilidad de poder ir a la Biblia, a la palabra. Vamos a dejar unos avisos que teníamos para el final y quizás en este nuevo mes que vamos a comenzar, vamos a empezar a tocar ciertos temas. En esta mañana tiene que ver con extranjeros. ¿Cuántos extranjeros tenemos en medio nuestro? Levanten la mano, háganse cargo. ¿De dónde lo trajiste este, Dani? Este está Pau, el chiquitito, me parece. Él levanta la mano, no sabe de dónde vino, pero ahí está. Virginia, ¿de dónde venís vos? Es de la mafia siciliana. Yo lo digo con experiencia porque es mi suegra. ¿Qué otro extranjero tenemos? Vamos a dejar el postre para el final. Los extranjeros menos queridos allá, a ver, Rafita, ¿de dónde sos vos? ¿Cuántos de Paraguay hay? Son como una mafia, ¿no? ¿Uno solo? Van saliendo de a poco, ¿no? No se quieren hacer cargo. Tenemos de un lugar un poquito más complicado, él se denomina Colombo argentino. Desde que ganamos el Mundial, como que siente una cierta... ¿Ya hiciste los papeles, negro? Tenés documento, todo. Bien, de Colombia. Kevin, ¿qué es lo que más te costó de Argentina? ¿El qué dijeron? El clima, la comida. Bien, tuvo que cambiar el arroz por la carne, pero está contento. Después nos vamos, podemos cruzar el charco. ¿Hay algún uruguayo? No se quiere hacer cargo la uruguaya, ¿no? Ahí está, muy bien. Tenemos una uruguaya también. Otra uruguaya, hay que hablar bien de los hermanos de Uruguay. Y tenemos, si no cruzamos el charco, cruzamos la cordillera. Chileno, hincha de Racing encima. Hay dos hinchas de Racing que conozco y uno es chileno. Y lo tenemos a Pedro como chileno. ¿Hay algún chileno más entre nosotros? Allá atrás tenemos a Ivancín, a Shelly, con sus acentos de sus lugares, pero seguramente cuando ellos han pisado por primera vez nuestro país, se han encontrado con todo tipo de sensaciones. La mayoría de las sensaciones, a veces el problema más grande que tenemos en Argentina somos los argentinos, ¿no es cierto? Porque somos muy particulares. O nos amás o nos odiás. Yo me acuerdo cuando estábamos en el instituto, venía gente de un montón de lados y las primeras semanas eran trágicas, porque claro, nosotros somos súper frontales, súper mandados, y a la gente que viene de otro lugar le cuesta mucho adaptarse, hasta que conocen que en el fondo, muy, pero muy en el fondo, somos buenos, y nos terminan queriendo. Ahora, este concepto de extranjeros es un concepto que la Biblia en diferentes lugares de la Escritura lo menciona, pero principalmente en esta mañana vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a tratar de analizar 4 versículos de la Biblia que nos hablan un poco de esto y nos invita a que vos y yo podamos vivir en este mundo como si fuéramos extranjeros. Yo he tenido la posibilidad de salir a algún lugar, creo que alguna vez lo conté, quizás la experiencia más traumática de querer volver a casa es cuando estaba en Chile. Me habían parado los carabineros varias veces, ya estaba podrido y en el fondo, salvo Pedro, no nos quieren mucho. Así que cuando ven la patente argentina, es como que se ponen sensibles. Y veníamos ahí por la cordillera, curva contra curva, y viste ese deseo de decir, quiero estar, por más que estás en el medio de la montaña. Pero una vez que pasamos el límite, el límite de Chile a Argentina, cuando pasamos a Argentina, una sensación de alivio porque sabíamos que estábamos en nuestra tierra y que más allá de que nos podía pasar cualquier cosa ahí, sabíamos que estábamos en casa. Y eso es algo que te genera una satisfacción extra. Y quiero decirte algo, cuando nosotros vamos a la Biblia, no vamos a ser muy extensos, pero sí me gustaría que prestemos atención a algunos conceptos que son importantes en esta mañana para poder resaltar. La Biblia en Hebreos capítulo 11, si vos me acompañás, Hebreos capítulo 11. Este pasaje va a hablar acerca, va a mencionar la palabra extranjero en el capítulo 11, verso 13.
Dice la palabra de Dios, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando hablamos de extranjero, la idea de la palabra tiene que ver con un huésped, un forastero, un desconocido, un extraño. Y cuando hablamos de peregrino, estamos hablando de un residente extranjero, de un expatriado, personas que residen temporalmente en un lugar que es distinto al lugar de su origen. Por ejemplo, el Colombo argentino. Está acá, se enamoró acá, echó raíces acá, se multiplicó y ahora no se puede ir. Pero lo real es que su identidad está en Colombia, como cuando nosotros vamos a otro país, nuestra identidad está en Argentina. Hay muchas cosas que a veces delatan de dónde somos. A veces nuestro acento, nuestras maneras, a veces nuestras costumbres, son cosas que delatan lo que somos. Y quiero decirte algo, la Biblia, el escritor a los hebreos, una de las cosas que les menciona a las personas que le estaban escribiendo, tiene que ver con este concepto de que nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios en este mundo, tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. Ahora, hay algunas manifestaciones que el pasaje nos da, a las cuales nosotros tenemos que intentar prestar la atención. Y por lo menos de manera rápida en esta mañana, tratar de ver algunas cosas que nos van a ayudar a pensar qué es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para poder transitar nuestra estadía en esta tierra de la forma que el Señor quiere y el Señor espera que lo podamos hacer. En primer lugar, nosotros tenemos ahí en el relato bíblico, dice la palabra de Dios que conforme a la fe murieron todos estos. Todos estos, ¿a quiénes se refiere? A aquellos que desde el versículo 1 al versículo 12 viene mencionando sobre el Antiguo Testamento y las cosas que ellos vivieron. Ahora, ¿qué fue lo que ellos vivieron? Que, déjame decirte, en primer lugar, lo que ellos tuvieron, dice la Biblia que murieron sin haber recibido lo que se les había prometido. Una primer manifestación que nosotros como hijos de Dios y como extranjeros en este mundo tenemos que tener, tiene que ver con creencias firmes. Ellos les pasó algo muy particular. En la antigüedad y en la historia bíblica, Dios se presentó en diferentes momentos de su vida para poder transmitirle un mensaje, para poder transmitirle promesas, para poder decirles y manifestarle cómo iban a suceder las cosas. Ahora, ¿sabés qué es lo que dice el relato bíblico? Que ellos prestaron atención a lo que Dios les dijo. Y no solamente prestaron atención, sino que hicieron de eso que Dios les dijo una creencia firme para su vida. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando abrimos el libro de Dios, vos y yo tenemos que prestar atención porque hay cosas que Dios nos quiere decir, cosas sobre las cuales el Señor se quiere manifestar. Dice en la nueva traducción viviente, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Algunas consideraciones. Para poder tener creencias firmes en la vida, estos hombres tuvieron que aprender a escuchar. ¿Qué cosa tuvieron que aprender a escuchar? La persona que les estaba hablando y las cosas que esa persona totalmente superior les estaba diciendo. Y quiero decirte algo, si vos querés transformarte y responder al llamado bíblico de en este mundo ser simplemente personas que estamos de paso, una de las cosas que vos tenés que tratar de cosechar en tu vida son creencias firmes. Para poder tener una creencia firme, vos tenés que escuchar a Dios. ¿Cómo escuchás a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo escuchás su palabra? Obviamente viniendo a la iglesia, pero leyendo en tu casa, juntándote con gente que te edifique y que te permita dimensionar de la manera correcta cuál es el mensaje de Dios para tu vida.
Hay un mensaje que es general porque quiere que todos lo podamos entender, pero también hay mensajes específicos que Dios tiene para cada uno. Y por eso, queridos hermanos, queridos amigos, es muy importante poder entender que para tener una creencia firme en la vida, nosotros tenemos que aprender a escuchar. Ahora, no solamente es escuchar, sino que ellos dicen que culminaron sus días sin ver lo que Dios les había prometido. No solamente tiene que ver con escuchar a Dios, sino que también tiene que ver con entender qué es lo que Dios dice. Por eso dice la versión 60, bueno, lo vieron saludándolo. ¿Sabés con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con el hecho de que sus días iban a terminar, pero estaban totalmente expectantes, convencidos de que aquellas cosas que Dios les había prometido, Dios las iba a cumplir. Nosotros en los relatos anteriores tenemos a Abraham, tenemos a Sara, tenemos un montón de personajes bíblicos que para nosotros son muy conocidos y muy importantes. Muchos de ellos no vieron de manera directa y palpable la promesa que Dios les había hecho. Sin embargo, la Biblia en Hebreos capítulo 11 los pone en el listado de hombres y mujeres de fe porque ellos transformaron lo que Dios les dijo en una creencia firme. Ahora, nosotros ahora, una de las cosas que nos tenemos que preguntar tiene que ver con cuáles son nuestras creencias. Y dentro de cuáles son nuestras creencias, una de las preguntas que nos tenemos que hacer tiene que ver con el hecho de poder prestar atención a quién escuchamos. ¿Por qué te digo esto? Hoy día tenemos chance de estar en Berazategui, pero escuchar lo que se nos antoje a través del internet. ¿Te acordás que la semana pasada tuvieron los obreros del norte de Corea, no? Bueno, en el norte de Corea no hay acceso a internet libre como tenemos nosotros. Ellos en ese lugar no pueden escuchar lo que quieren, nosotros sí. Y esto, si bien es una gran bendición, es algo que se puede transformar en un gran problema. Porque a veces las creencias que nosotros adoptamos personales tienen que ver con cosas que mencionan la Biblia, pero no siempre tienen que ver con cosas que la Biblia menciona para nosotros, porque tenemos un problema a veces de interpretación y de implementación de lo que Dios dice. Y hoy día tenemos muchas cosas dando vuelta, muchos teólogos dando vuelta, mucha teología dando vuelta, que está buenísima siempre y cuando se interprete de la manera correcta y se implemente de la manera correcta. Por eso si vos y yo estamos pensando en poder ver la posibilidad de poder transformarnos como estos que tal vez nos dice Hebreos capítulo 11, que vivieron de una manera distinta, entendiendo que eran extranjeros y peregrinos en este mundo, nuestras creencias tienen que estar firmes en la persona de Dios y en su palabra, entendiendo que tenemos que interpretar la Biblia de la manera correcta y tenemos que ver la manera de implementar la Biblia en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón de la manera correcta también. Hay veces que tenemos personas que tienen una cabeza muy grande y no miren a ninguno de los que está entre nosotros. No hablamos de lo cabezón que es, estamos hablando de que hay un montón de conocimiento. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que tienen un corazón chiquitito. No sienten y no se mueven absolutamente por nadie. Saben la teología de principio a fin, sistemática, no sistemática, todas las verdades de Dios que a vos se te puedan ocurrir, las conocen y las saben. Sin embargo, no se mueven ni hacen nada por nadie. Esa es una teología hueca que no te lleva a ningún lado. Mucho conocimiento y casi nada de práctica. Como hay otras personas que son puro corazón y aman a todo el mundo, ayudan a todo el mundo, no le pidas que lea la Biblia porque es un dolor de cabeza. ¿Sabés que tenemos que buscar equilibrio? Ni ser pura cabeza, ni ser puro corazón. Entender que es un poco y lo que realmente va a cambiar la vida es el hecho de pasar tiempo con la Biblia. Ahora, cuando vos pasás tiempo con la Biblia, la tenés que interpretar de la manera correcta. No es fácil interpretar la Biblia de la manera correcta. Y por eso es importante que te acerques a personas que te ayuden a interpretarla. ¿Para qué? Para que vos puedas implementar la Biblia en tu vida
de la manera que Dios quiere que lo puedas hacer. Estamos en tiempos que son sumamente complicados y complejos. Y más que nunca necesitamos ir a la Biblia, profundizar en la Biblia, interpretar la Biblia, pero por sobre todas las cosas, aplicar la Biblia de la misma forma y de la misma manera que Jesús lo hizo y quiere que vos y yo lo podamos hacer. A veces, yo anotaba ahí, abrazamos términos bíblicos para justificar creencias equivocadas. No siempre una creencia escritural termina siendo algo espiritual en la vida. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser esto, Horacio? Si es algo que dice la Biblia. Sí, es cierto que lo puede decir. Pero si falta la pericia del Espíritu Santo y falta en mi vida ese deseo de poder querer honrar, obedecer y bendecir a Dios y ser un instrumento para tocar otras personas y poder ser de bendición a otras personas, quizás la creencia es un poco torcida. Y estos extranjeros y peregrinos, los cuales el libro de Hebreos menciona, una de las cosas que tuvieron fue el hecho de decir, bueno, entendieron a quién escuchaban, y entendieron que era lo que aquel que les hablaba les estaba diciendo. ¿Por qué te digo esto? A veces con términos bíblicos y escriturales, a veces cosechamos caracteres equivocados. Y muchas veces, tristemente, nos olvidamos de aquellas cosas sencillas de la vida cristiana, que la Biblia, que Jesús nos dijo que teníamos que hacer, y muchas veces vos y yo no las hacemos. ¿Te acordás el libro de 1 Corintios, capítulo 12? Hablaba de que era una iglesia que tenía todos los dones, todo el contexto de Corintio tiene que ver con eso. Ahora llega el capítulo 13, verso 1, y el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes pueden hablar todas las lenguas. Ustedes pueden tener todas las manifestaciones, ustedes pueden entender todos los misterios de Dios, pueden entender el concepto bíblico de Génesis, Apocalipsis como ninguna persona del mundo. Ustedes pueden generar en personas milagros como sanidad y un montón de cosas, pero ¿sabés qué es lo que le termina diciendo? Todas esas cosas, si no se hacen con amor, dice la palabra de Dios que no sirven de nada. Y eso es algo que nosotros hoy lo tenemos que abrazar y lo tenemos que traer a la vida, porque muchas veces nosotros hacemos un montón de cosas que tienen que ver con esa creencia que nosotros tenemos, pero nos hemos olvidado lo más importante, que tiene que ver con el hecho de poder revestirnos de amor. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 4, el otro día lo compartíamos en una iglesia, le dice, yo les ruego por el Señor, yo soy preso de Jesucristo. Ustedes tienen que promover la unidad, pero tienen que proteger la unidad en el vínculo de la paz. Pero eso, ¿sabés cómo se hace? Se hace en amor y con amor. Por eso tiene que haber un equilibrio entre lo que sé y lo que hago. Porque muchas veces por estas cuestiones conceptuales, intelectuales, que uno puede llegar a denominar cuestiones teológicas, nos olvidamos de lo más importante. Creemos que sabemos tanto, creemos que conocemos tanto, creemos que somos tan importantes que nos olvidamos de lo más sencillo, que tiene que ver con ser cercano, ser prójimo, ser esa persona que el que tenés al lado necesita y no subirnos a un escalón que ni siquiera el Señor Jesucristo se subió. Él tuvo conversaciones teológicas con los teólogos de su tiempo y fue muy duro, fue muy crudo, pero nunca buscó el hecho de enseñorearse por sobre los demás. ¿Sabés por qué velaba? Porque puede haber un equilibrio entre lo que se sabía que tenían que hacer y lo que hacían. Y eso, queridos hermanos, queridos familia, queridos amigos, es algo por lo cual nosotros tenemos que velar. Si nos queremos transformar en extranjeros y peregrinos, lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro y pensar cuáles son las cosas que estamos creyendo, a quién estamos escuchando. Porque hoy tenemos alcance de escuchar absolutamente todo. Pero muchas veces entre medio de ese todo que nosotros escuchamos se introducen ciertas cosas que no están buenas, que generan en tu mente, en mi mente, en tu corazón y en mi corazón una creencia que es parecida a lo que la Biblia dice. Sin embargo, con el transcurso del tiempo vos te vas dando cuenta que la creencia dista mucho de lo que Jesús hizo, de lo que los apóstoles hicieron. Y por eso es importante que nosotros volvamos a las bases y podamos intentar ser equilibrados en nuestra manera de pensar
y en nuestra manera de proceder, porque ese es el camino que nos lleva a agradar y a honrar a Dios. Pero es el camino también que nos lleva a ser una persona sincera, sencilla, para poder generar bendición y cosas buenas en las personas que nos rodean. Si no, si decimos que somos iglesia y somos familia y no nos importa nada, somos unos mentirosos. Yo quiero tratar de no ser un mentiroso. Y por eso la Biblia nos invita a transitar por este mundo con una mirada, con una mente, con una motivación totalmente distinta a la que muchas veces lo hacemos. Por eso la invitación de la Biblia es ser extranjero. ¿Por qué? Porque estamos rumbo a. A veces estamos tan preocupados por las cosas de este mundo que nos olvidamos de las cosas más importantes que tienen que ver con las de su mundo. Y por eso el apóstol Pablo en reiteradas ocasiones les escribe a sus lectores diciendo, hey, no se olviden, acá estamos de paso. ¿Te acordás Filipenses capítulo 3, verso 20? Acordate que tu ciudadanía, tu DNI figura en otro lado, vos no sos de acá. Desde el momento que recibiste a Cristo como tu Salvador, los papeles cambiaron por completo y estamos transitando esta vida esperando ese día bendito, glorioso que nos vamos a encontrar con Él. Por eso no te enriedes con las cosas de este mundo. No proyectes la vida en este mundo porque no la vas a terminar acá. Si un día tuviste un encuentro verdadero con Jesucristo, estamos esperando ese día bendito que Él nos venga a buscar. Ojalá que fuera hoy. Porque ya vamos a dejar de lidiar con todas las cosas que normalmente lidiamos, porque vamos a entender y vamos a comprender cómo ellos escucharon y entendieron que había algo que era superior. Y terminaron sus días sin ver lo que le habían prometido, pero terminaron sus días con la expectativa de decir, bueno, está viniendo lo que nos prometió. Y si bien no lo vieron de manera literal, pudieron cosechar el fruto de su fe. Y Dios de unos ancianitos hizo una gran multitud. Dios hizo cosas increíbles. Dios a su pueblo le dio la tierra. Y muchos de los que recibieron la promesa no la pudieron poseer. Sin embargo, recién cantábamos que hay una persona sola que es fiel. Y esa persona que es fiel es Dios. Por eso, queridos hermanos, la pregunta en esta mañana tiene que ver a quién estás escuchando. Si realmente todo lo que escuchás son cosas no que hablan de Dios, sino si son cosas que vienen de Dios. Por eso siempre pensá en interpretar y poder implementar la Biblia de la manera correcta, porque eso va a ser lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir conforme a lo que Dios quiere y espera de nuestras vidas. En segundo lugar, no solamente el apóstol le habla de creencias firmes, sino que anotaba yo también ahí de conductas fuertes. Dice la segunda parte del verso 13, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si vos vas a la versión, la NTV, dice coincidieron que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Claro, cuando ellos le creen a Dios, cuando ellos generan una creencia firme, eso se traslada a una conducta fuerte. Esta conducta fuerte, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que ellos transitaron sus días de la forma correcta. No se enredaron con aquellas cosas que no se tenían que enredar. Primera Pedro, capítulo 2, verso 11, el apóstol Pedro les habla, viste que en el versículo 9 les dice, bueno, ustedes son una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, les marca el propósito. Están en este mundo para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 2 versículos más abajo dice, bueno, pero frente a esto, ustedes tienen que entender una cosa, ustedes son extranjeros y peregrinos por este mundo. Por eso yo les hago un pedido, se tienen que abstener de todos los deseos que batallan en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién no tiene deseos malos? No me levantés la mano. Pero vos sabés mejor que nadie, si sos sincero con vos mismo, que hay cosas malas en tu mente y en tu corazón. Te lo digo yo porque soy un profesional de esto. No es todo bueno. Yo hoy a la mañana me tuve que levantar temprano a poder orar, a poder confesar, porque no hay cosas buenas en el interior de uno. Y el llamado que el escritor les hace es a vivir una vida que tenga una conducta fuerte.
No porque nosotros somos fuertes, sino porque hemos entendido el llamado que hemos recibido y que tenemos que transitar por este mundo de la manera que Dios espera que lo transitemos. Por eso le dice, bueno, ustedes son un real sacerdocio, son una nación santa, son el pueblo adquirido por Dios. Bueno, tienen que vivir como tal. Y cuando vos estás convencido de lo que sos y de lo que tenés que hacer, la conducta se transforma en una conducta fuerte. Obviamente que hay un montón de cuestiones que nos van a ayudar para que esto sea así. En 1 Pedro capítulo 2, verso 11, una de las cosas que le dice, le habla de una vida ejemplar. Claro, una de las cosas que Dios espera de vos y de mí como extranjeros en este mundo es que podamos vivir una vida distinguida. Ahora, el hecho de ser distinguidos no tiene que ver con que digan, che, qué buena que es Virginia. No tiene que ver con que digan, qué bueno que es Polo. No. ¿Sabés cuál es la idea? Que cuando la gente ve cómo nosotros somos, realmente puedan reconocer que hay algo especial, distinguido, sobrenatural que opera en nosotros. Y que en medio de cada situación difícil que nos toca vivir, como le toca vivir a todos, nosotros tenemos una perspectiva distinta, no porque somos distinguidos por nosotros mismos, sino porque hemos confiado en alguien que nos hace distintos. Pero también les habla de ser diferente. Le dice, bueno, en esos tiempos no tienen que actuar como los gentiles. En el contexto bíblico, cuando se hablaba así de los gentiles, se hablaba de aquellos que no conocían a Dios. Entonces, claro, vos y yo tenemos que cosechar una conducta fuerte, entendiendo que la Biblia nos dice que tenemos que ser distinguidos y que tenemos que ser diferentes. Y claro, la gran pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ve la gente de nosotros? Dice, ellos coincidieron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Si la gente tuviera que hacer un resumen de lo que sos vos y de lo que soy yo, ¿qué dirían? Y quizás nos agarraríamos la cabeza porque lo menos que somos es distinguidos y diferentes. Y transitamos por este mundo como si no pasara nada. La gente ni siquiera sabe que vas a una iglesia, la gente ni siquiera sabe que sos hijo de Dios. La gente no sabe nada de vos. Sos demasiado extranjero, pasás desapercibido, pero por completo. Y la Biblia, ¿sabés qué es lo que dice? Ellos, en medio de las situaciones difíciles que tuvieron que vivir, coincidieron, confesaron que eran peregrinos y extranjeros. Y ese es el llamado, queridos hermanos y amigos, que el Señor tiene para nosotros. Nuestra fe no nos tiene que alcanzar simplemente para ser salvos. Nuestra fe tiene que ser suficiente para que Dios en nosotros pueda obrar una transformación. Que las personas que están a nuestro alrededor puedan darse cuenta que Dios en nosotros y con nosotros está haciendo cosas buenas, cosas lindas, cosas poderosas. Hay veces que es difícil explicar lo que Dios hace. Ahora, qué fácil se hace cuando vos tenés un hermano, un amigo del pueblo de Dios y vos podés mostrar cuáles son las virtudes que Dios ha hecho y cómo ha transformado su vida. A ninguno se nos hace fácil. Pero sí tenemos muchos testimonios vivientes de esa obra maravillosa y transformadora que Dios hace en la vida, que te pone el chip en tu mente y en tu corazón para decir, yo soy distinto. Yo en este mundo tengo que vivir como un extranjero y como un peregrino, como una persona de paso. Yo estoy transitoriamente acá. Es lo que la idea bíblica nos transfiere. Por eso es importante pensar qué escuchamos o a quién escuchamos. Porque nuestras creencias tienen que ser firmes, pero nuestra conducta tiene que ser fuerte. Tienen que ver en nosotros que hemos decidido vivir la vida de una manera distinta, sin enredarnos con las cosas que este mundo nos propone. Este mundo tiene un montón de cosas lindas, cuando vos lo mirás bajo la óptica del mundo. Pero cuando vos lo ves bajo la óptica de Dios y de su palabra, ahí la cuestión se modifica. Por eso es, ¿qué estás escuchando o a quién estás escuchando? La segunda pregunta tiene que ver cómo estás viviendo. ¿Qué es lo que estás mostrando? Se nos viene el mundial. Y obviamente que estamos manija, ¿no? Vamos a empezar en el mes de junio una sección de oración. No vamos a empezar nada. Pero viste que en el mes del mundial es como que venís a la iglesia y te pones algo celeste, ¿viste? Si ganamos mejor. Chile, no quedaron afuera, perdón.
todas las nacionalidades representadas en el Mundial, siguen sumando selecciones, Pedro, y siguen. No vamos a hablar más del tema. Nos ponemos orgullosos de lo que somos. Ahora, muchas veces ese orgullo por algo efímero y pasajero, como un partido de fútbol, un mundial, no lo sentimos por las cosas de Dios. Y eso es algo, queridos hermanos y amigos, que nos tiene que llevar a poder pensar y meditar si realmente estamos pensando las cosas de una buena manera. ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Dios con nosotros quiere algo distinto. Por eso dijimos, en primer lugar, hablábamos acerca de creencias firmes. Dice la Biblia que murieron sin haber recibido lo prometido. Conductas fuertes, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en este mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos acá, pero nunca te olvides que no somos de acá. Y tenemos que vivir en este lugar con las costumbres celestiales. Hace poquito, cuando estuvimos en Ecuador con el GEA, los chicos que vinieron hace 1 año y pico siempre se acordaban de un asado que se le hizo, ¿no? Esa carne, decían que esto y aquello. Pero ¿sabés? ¿Hay algún ecuatoriano? No. ¿Sabés qué decían? ¿Sabés que faltaba arroz? Dice, este está loco. ¿Cómo que te falta arroz? Claro, es su costumbre. Ellos desayunan con arroz, almuerzan con arroz, meriendan con arroz y si cenan, ¿qué cenan? Arroz. Entonces tenían un costillar para romperse la boca y ¿qué dijeron? Si hubiera tenido un poquito más de arroz hubiera estado mejor. Vos como argentino le querés meter un cabezazo, ¿viste? Y decís, ¿qué te pasa? Es su costumbre. Es la costumbre de ellos. Y si bien estaban acá, vivían condicionados por cómo ellos vivían en su patria, en su lugar. Simbólicamente y espiritualmente, nosotros tenemos que manejarnos así. Estamos acá, no sabemos por cuánto tiempo. Pero nuestras costumbres tienen que estar ligadas a lo que Dios quiere. Por eso hablamos de creencias firmes, conductas fuertes, confesaron que eran extranjeros y peregrinos, pero yo anotaba ahí en mis apuntes, ellos tenían también una convicción futura. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Ahí el versículo 14 del capítulo 11, el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, de su tierra de origen, ciertamente tuvieron tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Esto con qué tiene que ver? Claro, creencias firmes. ¿A quién escucho? ¿Qué escucho? Estoy seguro que está Dios detrás de eso. Conductas fuertes, vivir en este mundo de paso sin permitir que las costumbres de este mundo se nos peguen. Pero habla de una convicción futura porque ellos transitaron su vida, creo que es el versículo 34, que hace un resumen y una mención de muchas de las cosas que hombres y mujeres de esta lista de Hebreos 11 tuvieron que vivir. Dice, de los cuales el mundo no era ¿qué? No era digno. ¿Sabes por qué dice eso? Porque ellos vivieron acá pensando en el allá. Y quiero decirte algo, el extranjero que vive en este mundo de manera tal que Dios se pueda agradar, al punto tal de decir, bueno, yo me agrado en llamarme Dios de ellos. Es porque han tenido creencias, han tenido conducta, pero tienen convicción de lo que va a suceder. Y ellos no estaban anhelando volver a su patria, al lugar de origen. Si nos agarramos con los chilenos, con los colombianos, con los peruanos, no tiene que ver con cruzar el charco, tomarte un avión y volver a tu patria, no tiene que ver con cruzar la cordillera. ¿Sabés qué es lo que la Biblia dice? Nosotros estamos en este lugar, pero tenemos que tener la convicción futura de lo que va a suceder el día de mañana. Estamos esperando algo celestial, algo superior. Eso, ¿sabés de qué nos habla? De identidad. Nuestra ciudadanía, nuestro DNI espiritual, dice que si un día tuviste un encuentro con Jesús, independientemente de cómo fue ese encuentro, tu DNI espiritual dice que sos un hijo de Dios. Y si sos un hijo de Dios, estás camino a la patria celestial. Por eso tu identidad tiene que estar en Él. Pero también el pasaje no solamente nos habla de identidad, sino de intencionalidad. De que las cosas que nosotros hagamos acá
estén alineadas con lo que va a pasar en el futuro, pero principalmente puedan estar alineadas con el corazón de Dios. Por eso el relato bíblico dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de personas como esta, porque son personas que tienen claro lo que Dios quiere en tiempo y forma para sus vidas. La pregunta que vos y yo nos tenemos que hacer es, ¿nosotros tenemos esa claridad? ¿Estamos viviendo para Él o estamos viviendo para nosotros? ¿Nuestra identidad está con Él o está en este mundo? La intencionalidad de las cosas que hacemos, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con agradarle a Él o tiene que ver con una satisfacción personal? El otro día hablábamos en una iglesia, hoy hay una corriente que tiene que ver con el hecho de decir, bueno, vamos a la iglesia para pasarla bien. Y bueno, ojalá que se dé, pero no siempre la pasás bien. Porque a la iglesia vienen los cansados, vienen los afligidos, vienen los endeudados, vienen aquellas personas que son cautivas de diferentes situaciones que los tienen agobiados. Y sería buenísimo venir simplemente a celebrar. Sin embargo, muchas veces venimos a la casa de Dios a sobrellevar los unos las cargas de los otros, a sostenernos mutuamente, a alentarnos mutuamente, en algunos casos a poder exhortarnos, porque eso es la vida cristiana. Pero tu convicción y mi convicción futura tiene que estar anclada en lo que sabemos que va a suceder. Por eso tenemos que tener la identidad correcta y tenemos que actuar con la intencionalidad correcta. Ser intencionales en lo que hacemos. No por generar algo bueno en nosotros mismos, sino por generar cosas buenas en Él y con Él. Querido hermano, durante este mes vamos a recibir diferentes desafíos. Independientemente de lo que diga tu DNI, el de tarjetita, el de librito, si tenés librito anda a hacer el cambio de domicilio y que tenés la tarjetita, si lo tenés virtual en el celular, independientemente de lo que diga eso, que tu identidad pueda estar en Cristo. Y cuando tu identidad está en Cristo, tus intenciones se van a modificar para que todo lo que vos hagas, todo lo que vos digas, todo lo que vos expreses, todo lo que vos emprendas, pueda estar orientado a poder honrar y glorificar al único que es digno de recibir toda la gloria, todo el reconocimiento y toda la adoración. No estamos acá para reconocernos entre nosotros. Estamos acá principalmente para poder reconocerle a Él. Por eso es importante que nosotros pensemos en cómo son nuestras creencias. Nuestras creencias obviamente afectan nuestra conducta. Y nuestra conducta dispara nuestras convicciones hacia el lugar equivocado. ¿Cuál es el proyecto de vida que tenés? Y quizás tenemos un montón de cosas pensadas y proyectadas en este mundo, pero no somos totalmente conscientes de lo que Dios quiere y espera que nosotros en este tiempo podamos hacer. Si Dios tendría que hacer en una frase una definición de lo que sos vos, y quizás nos agarraríamos la cabeza, pero si tuviera que hacer una definición de lo que soy yo, tal vez también nos agarraríamos la cabeza. Porque muchas veces tenemos la tendencia equivocada de con argumentos escriturales o bíblicos actuar como si nunca los hubiéramos entendido. Por eso, queridos hermanos, frente a las preguntas que en esta mañana nos podamos hacer, ojalá que podamos acercarnos al trono de gracia si es necesario, en plena certidumbre de fe, que el que está ahí está para recibirnos. Y quizás has escuchado cosas que no están buenas, has ejecutado cosas que no están buenas, has puesto la expectativa en cosas que no son ciertas. ¿Sabes qué es lo que la Biblia dice? Hay que volver a las bases. Y hay que entender que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En este mundo somos extranjeros, peregrinos, nómades, personas que están de paso, porque están anhelando una patria superior, que es esa patria celestial, que el Señor prepara para los suyos, porque en ese lugar es donde vos y yo vamos a disfrutar del descanso verdadero. Se nos van a olvidar los dolores, se nos van a olvidar las deudas, se nos van a olvidar los sufrimientos, porque vamos a estar con Él. Y el hecho de estar con Él, evidentemente, lo suple absolutamente todo. Hay veces que vivimos trabajados y cargados, y Jesús nos dice, vengan a mí, que yo soy el único que les va a proporcionar lo que ustedes necesitan.
lo proporciona hoy en el día a día mientras estamos en este lugar. Pero Él está preparando esa patria celestial para que un día vos y yo, con la gente de todo el mundo, que un día le pidió a Cristo que entre en su corazón y lo salve, vamos a estar todos juntos en ese lugar para darle la gloria y la honra que solamente Él se merece. Por eso te quiero animar en esta mañana a cerrar los ojos para poder orar, a inclinar el rostro para poder pensar y poder meditar. Y juntos permitir que el Espíritu Santo, a través de su palabra, independientemente de quién la predique o quién la explique, pueda arrojar luz en tu mente y en tu corazón en aquellas cosas que quizás no están buenas ni no están bien. Hay veces que la letra nos mata. Malas interpretaciones nos arruinan. Y por eso es importante ir con un corazón sincero, para que Dios nos dé luz y nos permita interpretar e implementar de forma correcta lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Que cada mensaje del mes sea un desafío a tu mente y a tu corazón para estar a la altura de lo que Dios quiere que estemos. Y en este primer domingo pensando en que debemos ser extranjeros y peregrinos. Nunca olvidarnos que estamos de paso, porque vamos camino a nuestra patria celestial. Querido Padre, queremos darte muchas gracias por esta mañana, por poder estar en tu casa, poder disfrutar de este tiempo. Te queremos agradecer por estos 4 versículos que podíamos leer en el libro de Hebreos y quizás la enseñanza que nos transmiten. Ayúdanos a ser receptores, ayúdanos a dejar de lado nuestros pensamientos personales, posturas, y ayúdanos a ser sensibles a lo que vos en este día nos querés decir. Gracias porque has sido fiel en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y tenemos la convicción y la creencia firme, bien fuerte, que lo vas a seguir siendo. De la misma manera que ellos en la antigüedad quizás no lo vieron, lo creyeron. Y se cumplió. Sabemos que se va a cumplir y es por eso que queremos honrarte, bendecirte, queremos reconocerte y queremos pedirte que nos des luz y gracia para poder vivir conforme a lo que vos querés y lo que vos esperás de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, el que nos ministre, el que nos confronte y que nos ayude a tomar decisiones que te puedan honrar y te puedan glorificar a ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.